Señor Juan Valerdi, buenas tardes. Dame un segundo que conecto el auricular. Bien. ¿Me escuchás? Yo te escucho perfecto. ¿Vos me escuchás bien? Sí, buenísimo. Perfecto, perfecto. Bueno, Juan, primero, ¿cómo estás? Muy bien. Bien. Es una charla hoy muy didáctica para que la escuchen todos, desde los alumnos de primer grado hasta los gerontes que estuvieron en el Congreso ayer. Así es. Eso espero. Bueno. A ver, bien, no voy a empezar directamente con el tema del fondo, sino indirectamente. Quiero consultarte algo que me viene dando vueltas en la cabeza hace un par de días, a ver si vos lo podés corroborar o por ello estoy viendo otra realidad. Hace una semana, seguramente te vas a acordar o lo viste, el señor Mauricio Macri se reunió con el embajador de Estados Unidos, un encuentro que fue viral, que salió por todos lados. Sí. A partir de ese momento cambió toda la cabeza de la oposición con respecto a cómo iban a votar en favor o en contra del Fondo Monetario. Yo lo tomé como una charla de Mauricio Macri con el embajador, lo tomo así, que el embajador le dijo al señor Mauricio Macri, flaco, tienen que votar a favor. Esto Sí, no es a favor del Fondo Monetario, sino que es a favor de que el gobierno argentino arregle el entuerto del Fondo Monetario, ¿correcto? Sí. O sea que en realidad es a favor del Fondo Monetario y del macrismo que tomó esa deuda, ¿correcto? Claro. A ver, el votar a favor del acuerdo, entonces, a ver, lo que quiero decir es, hubo una voz como la de Mauricio Macri, diciéndole a todos sus amigos, mirá, hay que votar de acuerdo o hay que votar positivo, porque si no, bueno, el problema lo iba a tener quien Claro, pidió el préstamo. Pero ¿cuál es la trampa? El Ahí. proyecto original Sí. decía que había que votar acerca del acuerdo con el FMI para arreglarle el muerto que dejó el macrismo y el cómo se iba a llevar adelante el ajuste en la Argentina para poder cumplir con lo que pide el FMI. Eso, el macrismo logró que lo saquen. Es decir, el artículo 2 y el acompañamiento de ese artículo 2 con el anexo que decía qué nos pedía y cómo el Fondo Monetario y qué íbamos a hacer en materia económica, lo que lleva es a que el macrismo y la derecha, no toda, hayan aprobado el hecho de que la Argentina y el gobierno argentino firme un acuerdo con el FMI, pero no aprobaron cómo se va a hacer el ajuste o qué se va a hacer en política económica. Eso es lo que, la trampita, digamos, y lo que tiene que estar claro. Si vos me decís, el embajador de Estados Unidos, ¿para qué lo apretó? ¿Para que se apruebe cualquier acuerdo o para que se apruebe ese acuerdo con respaldo de todos? No, para que se apruebe cualquier acuerdo y para que la Argentina, de alguna manera, siga el carril que le marca a Estados Unidos a través del FMI. A ver, quizás retórica la pregunta, pero a partir de que se vote en el Senado, que creo que va a estar un poco más peleado con diputados. No, en el Senado va a estar muy holgado porque los gobernadores el segundo día, el martes, dejaron bien claro, sean opositores o oficialistas, que están preocupados porque les salgan sus proyectos de inversión que están atados muchas veces a préstamos internacionales o por no quedar pegados con el muerto que dejó Macri, como en el caso de Morales, que decía que va a hacer todo lo posible, que es muy responsable por la Argentina arreglar con el FMI. No creo que haya problemas en el Senado, va a haber menos problemas que en diputados. Perfecto. Bueno, entonces, sí o sí, el acuerdo obviamente va a salir. Ahora, sale el acuerdo. Bien. Podemos tener, estas son preguntas de la gente, Juan, ¿Sí? Podemos tener 3 meses no digo de fiesta, por decirlo de alguna manera, bien, todo bárbaro, los mercados tranquilos, todo, pero dentro de 3 meses es la primera revisión del FMI. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Puede cambiar en algo todo lo que se dice ahora de que no hay ajuste, no hay esto, no hay lo otro? ¿Puede cambiar radicalmente eso? Primero, en realidad, cada 3 meses se rinde cuentas por escrito, digamos, y se revisa todo para ver si se hace el siguiente desembolso. Pero en realidad el control y el cogobierno del FMI va a estar desde el minuto que se apruebe esto y se publique, minuto a minuto, con una oficina en el Banco Central o en el Ministerio de Economía o en la Rosada, donde sea que lo tengan,
que es lo que había antes de que Néstor los rajara y les sacara a su oficina y les pagara el contador y dijera tómensela. Eso no es solo dentro de 3 meses, eso va a ser que en tiempo real, minuto a minuto, cada decisión de política o de geopolítica que tiene mucho más injerencia a este tema que la cuestión económica en particular. Segundo, los mercados, cuando se arregló con los bonistas privados hace 2 años, que con vos lo hemos charlado y le he pegado bastante duro ese acuerdo, sí, la fiesta, entre comillas, duró muy poco, no recuerdo si duró un mes. Y ahí empezó de nuevo a subir el riesgo país y a hacerse pelota esos bonos, porque estaba claro que no se pueden pagar. Bueno, ahora también está claro que no le podemos pagar al FMI. Lo que va a quedar claro es que el gobierno del Frente de Todos no está dispuesto a patear el tablero y decirle al FMI que no van a firmar un acuerdo que no sea en favor de los 44 millones de argentinos. Entonces lo que queda claro es que se patea la pelota para adelante. Ese patear la pelota para adelante implica también de que entren varios miles de millones de dólares, que son los que se pagaron en los años anteriores, y el vencimiento que viene ahora el 22 de marzo, y eso le va a dar cierto respaldo al Banco Central para pelear la cotización del dólar. Ahora, si vos me decís que por este acuerdo con el FMI todos los mercados van a pensar que la Argentina ya está, se acomodó y tiene cómo pagar la deuda, ni de casualidad. Segundo, no sé cuánto van a tardar en subir las tarifas de servicios públicos porque están las audiencias públicas primero, pero eso va a ser la primera bomba y no creo que tarden mucho tiempo, no más de un par de meses, digamos. O sea que antes del problema de la venida del FMI, yo estoy seguro que van a subir las tarifas y eso va a generar un problemón entre la clase media, digamos, porque a las pobres, digamos, más pobres, tienen tarifa social y van a pagar 20% de aumento, pero la clase media prácticamente en su totalidad va a pagar 42% de aumento, y eso yo creo que va a ser una bombita, sumándole que la inflación no va a bajar de 4 o 5% mensual, y entonces seguimos con un tema grave, ¿no? Juan, otra de las preguntas, es clarísimo lo que decís, clarísimo y preocupante. Otra de las preguntas, si el gobierno decidiera, como decidió hasta ahora, yo, estoy un poco en desacuerdo cuando se habla de que Alberto Fernández se olvidó de los jubilados, cuando, le dio más de 10 bonos y, todo lo que pasó después del macrismo. Si Alberto Fernández el mes que viene, por una cuestión de la inflación alta y un montón de cosas, decide puede decidir él si le quiere dar un bono a los jubilados por una cuestión de equipararlos con el salario, ¿tiene que pedirle permiso al Fondo Monetario Internacional para hacer eso? No solamente tiene que pedirle permiso, sino que entraría en contradicción con lo que está escrito en el acuerdo, porque que el acuerdo no se haya incluido en lo que se está aprobando en el Congreso, no quiere decir que ya está, no vale. No, vale, solo que ahora en vez de firmarlo el Congreso, o convalidarlo el Congreso, lo va a firmar Alberto Fernández y Martín Guzmán. Entonces, el acuerdo está escrito y va a seguir siendo ese, no va a cambiar ni un ápice para el que se esperanza de que como no pasó por el Congreso lo podemos cambiar. No va a ocurrir eso, excepto que renuncie Guzmán y venga otro ministro que negocie otra cosa. No lo creo que pase tan rápido, digamos. Entonces, yo a Alberto lo escuché decir que en vez de darle la guita que le estaban dando el macrismo por las LELIC al sistema financiero extorsivo que está regido por la Ley de Entidades Financieras de Martínez del 77 y controlado por un Banco Central cómplice cuyo presidente dijo el lunes en la comisión en que estaban debatiendo que a él le parece que la penal cambiaria, que es la que hace que traigan los dólares los exportadores, era demasiado fuerte y entonces la iban a cambiar para moderarla un poquito porque si no los castigaban demasiado los que no traían los dólares. Bueno, ahí tenemos un Banco Central cómplice. Entonces vos dirás, ¿qué tiene que ver esto? Bueno, es que las LELIC le siguen pagando una fortuna a los bancos por tener la guita estacionada en el Banco Central. Y Alberto dijo, con los intereses de la LELIC, en vez de dárselo a los bancos, le voy a pagar a los jubilados. Y yo no lo vi. Y bien decís que le dio bonos, pero le dio bonos a los que cobran la mínima. Claro. Está bien, son un montón los que cobran la mínima, pero esa picardía de darle bonos solo a los que cobran la mínima hace que se vaya achatando la pirámide y que un tipo que en vez de cobrar la mínima cobra 30, 35 lucas, no agarre el bono. Y ese que cobra 35 estoy seguro que no tira manteca al techo. ¿Por qué? Y porque la canasta básica cuesta 60, 70 lucas, depende de qué momento del tiempo estemos hablando. El año pasado, este año, etcétera. Entonces digo, la respuesta a tu pregunta es nada que hagan que implique más gasto del Estado lo pueden hacer sin pedirle permiso al Fondo Monetario. Por ejemplo, un bono a los jubilados. Porque el bono es discrecional, no es la fórmula.
Segundo, la fórmula no incluye la inflación, la fórmula de ajuste. Incluye la recaudación, incluye la evolución de los salarios y demás. Ambos han ido perdiendo con respecto a la inflación, excepto la relación del año pasado con el anterior. ¿Por qué? Y porque en el año de pandemia no pagaron un carajo. Primero porque algunas cosas se las perdonaron o rebajaron, y otras porque entre pagar y cerrar la empresa o no pagar y seguir abierta, muchas pymes decidieron no pagar. Entonces digo, que la recaudación del año pasado haya subido un montón, no es porque la gente está más cumplidora, es porque el año anterior fue un desastre y no cumplieron nada. Entonces pones la vara tirada en el piso. Es como decir, comparado con el macrismo, nosotros conseguimos un acuerdo mucho mejor porque no hay reforma previsional y laboral. Bueno, no hay reforma previsional y laboral porque el trabajo sucio ya lo hizo el macrismo, que es reventar los salarios y las jubilaciones y ponerlo en el nivel más bajo de toda Latinoamérica, solo por arriba de Venezuela, cuando antes de Macri estábamos en el nivel más alto de toda Latinoamérica, ¿no? Esto, a partir de esta situación, deja de ser, digo yo, voy a poner la palabra, deja de ser un gobierno populista, básicamente, que no puede darle a la gente lo que siempre los gobiernos populistas pudieron darle. En realidad, la palabra populista la inventan los que están en contra de los gobiernos populares. No ha demostrado ser un gobierno popular, no ha demostrado ser consistente hasta ahora con lo que prometió en la campaña, y una de las muestras más claras de esto, que lo hemos charlado ampliamente con vos, es el tema del combate a los formadores de precios de la canasta básica alimentaria, que define pobreza e indigencia. Ese combate es, para hacer una tortilla, en vez de romper los huevos, los están acariciando. Yo nunca vi una tortilla en la que no se rompan huevos, y menos que los acaricien y que los aplaudan los huevos. Entonces digo, ahí tenés claramente una versión o una visión de qué tan dispuesto está el gobierno actual a ir al choque con el poder económico para ayudar a la gente a llegar a fin de mes. Quiero meterme un poquito, Juan, vos que siempre sos claro con estas cosas, quiero referirme, voy a ir un poquito más a la parte de, digamos, geopolítica, me quiero referir más al tema que está pasando con la guerra de Ucrania y Rusia, pero quiero hablar de, por ejemplo, el precio de los commodities. Y la pregunta es, con respecto a esto, si en su momento Alberto hubiera expropiado Vicentín, como se dijo en su momento, que después obviamente reculó, al tener los precios de los commodities más altos, ¿esto no hubiera sido un beneficio grande para la Argentina? Bueno, primero una aclaración importante. Sí. La expropiación de Vicentín estaba mal hecha desde el principio. ¿Por qué? Porque lo que se planteó expropiar era Vicentín SAIC, Vicentín SAIC. Esa cáscara estaba vaciada y había sido el mascarón de prueba de la estafa de Vicentín Grupo, que era mucho más amplio que esa empresa. Si hubieran expropiado esa empresa, lo único que se hubieran comprado desde el Estado era un muerto que tenía todos los pasivos y se había vaciado de los activos. Eso hubiera sido nefasto. Y además, el activo principal que tenía Vicentín SAIC era la confianza de quienes le entregaban los granos contra pagos futuros. A eso los invocó Vicentín y los está tratando de ver cómo los arregla ahora en un concurso o eventual quiebra que los va a dejar con un muerto importante. O sea que en realidad hubiera sido un muy mal negocio. Bien. Estuvo muy mal planteada la expropiación y muy mal planteado el evento, aún si hubieran tratado de ir contra Vicentín Grupo, cosa que no hicieron, y hubiera sido, sí, bueno para el Estado, digamos. Si lo hubieran hecho bien, con el grupo, evitando las ventas fraudulentas que hubo de activos y demás. Ahora, cuando suben los commodities que exporta la Argentina, los cereales, las oleaginosas, ¿eso le hace bien a la Argentina o a los que manejan ese negocio? No, le hace bien a los que manejan ese negocio. ¿Quiénes somos? ¿Los 44 millones de argentinos? ¿El Estado? No. Son 4 o 5 cerealeras multinacionales, varias de ellas estadounidenses y una china, que es Costco, y ellos están haciendo un gran negocio con estas subas que está ocasionando el conflicto entre Rusia y Ucrania, y en realidad entre Rusia y la OTAN. Entonces, ¿vamos a ganar mucha más plata? Mira, esos exportadores van a ganar mucha más plata. Los productores hay que ver cuánto les va a llegar. Pero segundo tema, y teniendo a este Banco Central con esta ley de entidades financieras, con esta penal cambiaria que no se aplica, y con este presidente del Banco Central que está preocupado por los pobres empresarios que no traen los dólares, hay que ver si los dólares vienen. Porque el año pasado tuvimos 15.000 millones de dólares
de superávit, o sea, le vendimos al mundo 15.000 millones de dólares más de lo que le compramos, gracias a la recesión que hay y a que la población, sus salarios en dólares son nefastos, entonces no le alcanza para comprar cosas importadas. Y esos 15.000 millones de dólares no están en el Banco Central. La mayoría se evaporó en supuestas deudas que están pagando los grupos, en fuga de capitales, en atesoramiento, etcétera. Entonces, digo, hay que ver si lo que genere este conflicto, desde el punto de vista de los granos, las elecciones y todo, viene a la Argentina para muchos argentinos o quedan en las manos de 4 o 5 vivos, ¿no? Grobocat Patel, el gran personaje, acaba de declarar hoy a la mañana que se le preguntó sobre el tema de retenciones, obvio, que o sea, el periodista le estaba diciendo que era necesario que se toquen las retenciones por este tema de la suba de los commodities. El hombre hizo una referencia bastante complicada, o sea, dijo que si se tocan las retenciones, el campo iba a volver a lo que fue en la época de la 125. O sea, que lo diga este personaje que maneja bastante es un poco preocupante. Mira, lo de las retenciones estuvo muy presente en el debate de comisión del proyecto los diputados del PRO y de la derecha, y ni hablar de los industriales que hablaron el día martes, no los industriales, perdón, los productores que hablaron el día martes y demás, estuvieron muy preocupados por que no se suban los impuestos, las retenciones, ni las evaluaciones de la propiedad, que son un chiste, ni ninguna de esas cosas. De hecho, Culfas, en el proyecto de mejoramiento de las exportaciones, no solamente no le sube las retenciones ni ningún otro impuesto, sino que además le genera una promesa a estos agroexportadores de rebajas de importación de impuestos, que ya está como proyecto en el Congreso para el proyecto de expandir a 100.000 millones de dólares las exportaciones argentinas. O sea que, lejos de querer aumentarlas, las están queriendo bajar de la mano de Culfas y de los grandes productores. ¿Cuál es el problema? Esto está todo dicho sin tener en cuenta el problema que tenemos ahora de suba de alimentos, que puede derivarse de esta guerra en Ucrania y Rusia, que son los que producen el 28% del trigo que se comercia en el mundo. No de que se consume, sino de que se puede exportar e importar en el mundo, sea lo que forma parte del comercio exterior. Eso es muchísimo, por eso el trigo duplicó su valor en estos días. Y eso obviamente deriva en toda la cadena de harinas, fideos, panificados y demás. Esto es gravísimo, y una de las herramientas que tenés para desenganchar el precio internacional del local son las retenciones. Ahora, para hacer eso tenés que pasar por el Congreso. El mismo Congreso que quedó claro ahora que no maneja fuertemente el gobierno, y mucho menos para hacer el tipo de medidas que le gustaría hacer en contra de los que tienen más guita en la Argentina y ganan más plata. Entonces, yo la veo complicada esa, y el 3% que podría mover no parece ser a la mano del Poder Ejecutivo, que estaba delegado por alguna legislación previa, porque al no darles el presupuesto, la ley de presupuesto, aparentemente legalmente no quedan habilitados a lo que antes sí tenían, que era una suba en Poder Ejecutivo sin pasar por el Congreso del 3%. Así que la veo complicada, los que ganan mucho van a seguir ganando mucho y no van a aportar, y el ajuste, si seguimos así, va a pasar más por la clase media, porque además a los que producen energía y a los mineros también Culfas les ha ofrecido un congelamiento o una estabilidad de impuestos. Es tremendo, Juan, es tremendo. Ahora, pregunto si esto se podría... Vos acabas de mencionar que estas cosas obviamente deberían pasar por el Congreso, pero una suba de retenciones, pregunto, no lo sé, pues seguramente vos lo sabés, ¿eso no hay forma de que el señor presidente lo saque por DNU? No hay ninguna forma. No, los impuestos siempre tienen que salir, y la retención es un impuesto, ponerle el nombre que quieras. Todo ese tipo de impuestos, contribuciones y demás tienen que salir del Congreso. Si lo sacara por DNU, después tendría que ir al Congreso para hacer confirmado ese DNU. Si no es confirmado, obviamente le tenés que devolver la plata si es que lograste cobrarla y no sacaron un recurso de amparo en la misma justicia. Si además sabemos que la justicia está en manos del Poder Económico, como ha quedado claro, difícilmente vayas a lograr hacerles pagar algo que debería salir por el Congreso con un DNU que te van a voltear rápidamente. Dios mío. Quiero referirme, por último, Juan, la verdad que ha sido muy claro,
no como un colega tuyo que ahora, del cual te has encargado, y lo estoy viendo como asesor económico del señor Gato Silvestre, una persona que has nombrado en tus editoriales y que es el señor Emanuel Álvarez Agis. Sí, sí, no me extraña que el Gato Silvestre no me invite más a mí porque está comprando el relato de Álvarez Agis, que por cierto, hace 2 años, cuando estaba iniciándose este gobierno, pidió que para avanzar la Argentina necesitaba congelar la distribución del ingreso y dejar de discutir la distribución entre los trabajadores y el capital. Esto que en ese momento yo critiqué, y creo que lo hemos hablado con vos, ahora es un hecho, porque el gobierno, Alberto Fernández y Guzmán, y Culfa ni hablar, en vez de estar ahora pidiendo, como pedían el año pasado, que los salarios y las jubilaciones le ganen a la inflación, lo que están pidiendo u ofreciendo con este acuerdo con la FMI es que no pierdan más y que ganen un poquito los estatales que están hechos pelota en base al crecimiento de la Argentina. Entonces, el problema que tenemos es que si se va Guzmán porque pasó esto y le rechazaron su proyecto de ajuste, digamos, o su proyecto económico, y o lo echan a Guzmán, el que venga muy probablemente es Álvarez Agis, que no sé si no es peor, porque además está claro que tiene sponsors detrás relacionados con la energía, relacionados con la timba financiera y demás. Así que es muy triste eso, más triste incluso que ver al payaso de Martín Tetaz en las sesiones dando su show mediático patético, ¿no? Dios mío. Te cuento una noticia de último momento con respecto a lo que está diciendo sobre Martín Guzmán. Empezó a correr un rumor, creo que algo disfrazado, y creo que estás apuntando muy bien, no sé si lo escuchaste, que le acaban de ofrecer a Martín Guzmán un puesto en el Banco Mundial. No sé si te enteraste de la noticia. No me enteré, no, la verdad que hoy desde que me desperté a las 8 de la mañana estoy atendiendo radios y alguna otra cosa de mediática, pero no me extraña para nada que le den un premio por la negociación que ha llevado adelante con los acreedores privados y con el FMI, bajo la tutela de su premio Nobel Stiglitz y jefe, que está festejando ese acuerdo con el FMI y que es un opositor, un progre, que es muy funcional al modelo porque hace de cuenta que va en contra y en realidad lo que hace es ser funcional, yendo en contra solamente en los detalles y nunca en el fondo. No patea el tablero ni de casualidad, lo mismo Guzmán. Son tipos que te discuten el ajedrez diciendo, bueno, dejemos que el caballo mueva 3 para allá y 1 para allá, o que la torre también pueda mover en diagonal, y jamás te van a decir patear el tablero y decir, ¿sabés qué, flaco? Acá jugamos al fútbol, no jugamos al ajedrez. Yo, sabés que estoy viendo un poco la situación con respecto a que, por ejemplo, la influencia que lamentablemente tiene Gustavo Silvestre en todo, porque viste que las primicias las da él y siempre lo esperan a él, y lo nombra mucho como su asesor económico, así que no sé si estás muy errado en lo que estás diciendo, que el cambio de piezas, porque es muy fuerte el ruido que suena con respecto a lo que le ofrecieron a Martín Guzmán, es muy fuerte, y esto es, te cuento, de último momento, así que no estás muy errado en el análisis, realmente lo digo. Sí, igual también puede ser una operación, digamos, para tratar de correrlo a Guzmán y poner a alguien peor que represente los intereses del sector financiero y energético como es Álvarez Agis. Pero Alberto varias veces ha dicho que lee lo que escribe Álvarez Agis y lo ha citado incluso el año pasado cuando Cristina dijo que había un ajuste brutal, cosa que yo confirmé y lo hemos charlado, y Alberto, citando algunas cosas que escribió Álvarez Agis, contradijo a la vicepresidenta, además de Guzmán, ¿no? Último tema para no sacarte más tiempo, sé que tenés unas cosas que hacer. Solamente quiero preguntarte, que no sé también si lo sabés, se está por mandar al Congreso un proyecto donde van a, no sé cómo es la palabra, tiene que ver con las criptomonedas, regularizar o algo así. Está por... No, regularizar no, combatir en realidad, en el acuerdo con el FMI. Ahí está la aclaración, perfecto, Juan. De combatir, digamos, el libre juego absoluto, que es una joda, digamos, con parte de las criptomonedas, y regular a las que sí puedan operar, que en realidad va a tener más que ver con los medios de pago electrónico que con las criptomonedas. El mundo de las criptomonedas, de hecho, la ONG Bitcoin salió a quejarse de esto que había quedado plasmado en el acuerdo del FMI, y Estados Unidos de alguna manera simultáneamente está tratando de sacar su propio criptodólar. Esto es una noticia de los últimos días, pero se veía venir desde hace mucho tiempo,
pero fomenta las criptomonedas para el lavado de dinero en su frontera, o sea, traer dinero del mundo para lavarlo en Estados Unidos como hace el dólar tradicional. Entonces hay un doble mensaje que es a todo el mundo. La guita los dólares solo se lavan en Estados Unidos y las criptomonedas que sirven también para la timba financiera y el lavado solo pueden funcionar acá y en el resto del mundo las tienen que combatir. Ese doble mensaje en un banco central absolutamente dependiente de lo que manda Estados Unidos a través de los distintos organismos, obviamente se ha convertido en darle ventajas a los bancos y a Mercado Libre para tener sus sistemas de pago absolutamente en ventaja respecto a cualquier otra alternativa. Juancito, muy claro, muy contundente y realmente queremos también felicitarte porque estás trabajando muchísimo, estás siendo una persona de consulta permanente y nos pone muy contentos, Juan, y te felicitamos por eso. Sí, y aparte tenemos que festejar que incluso para mi sorpresa me han invitado nuevamente a C5N, pero no el gato silvestre que evidentemente le gusta más la visión de Álvarez Agis, sino el amigo Darío Gaño. He ido un par de veces en estos últimos tiempos y he tenido la oportunidad de llegar a un montón de gente que lamentablemente mira más C5N que la realidad. Y C5N se está desarmando, digamos, respecto de la realidad, incluso en cuestiones como el conflicto de Rusia y Ucrania, donde ha abrazado la versión oficial de Estados Unidos con fortaleza. Entonces digo, hay que tener cuidado también porque eso le hace perder credibilidad a C5N en temas económicos, sociales y demás, ¿no? Sí, aparte, mira, yo me acuerdo cuando fue el conflicto, cuando metieron presos a Cristóbal López y Fabián de Sousa, cómo, de vuelta, lo tengo que decir y nombrarlo de vuelta, el gato silvestre, ellos hablaban muy bien de unos documentos que había firmado Orly Terranova, no sé si te acordás, lo ponían en un lugar allá arriba y hoy nada, ¿cómo puede ser que hoy se dieron cuenta de que era toda una maniobra? Pero en ese momento yo me acuerdo perfectamente como decía, gracias al señor Orly Terranova estamos acomodando un poco las cosas en C5N. Es tremendo, esto pasó, lo vi personalmente, por eso te digo, es muy loco lo que está pasando hoy. No, parece que ya lo he dicho por Twitter que C5N está basando la versión de Estados Unidos después de saber que el Poder Judicial argentino en una parte muy importante lo manejan a control remoto desde Estados Unidos, ¿no? Así que evidentemente el procesamiento de sus dueños hace que se pongan un poquito más proclives a la versión oficial que usamos, ¿no? Absolutamente. Juancito, te mandamos un abrazo, la semana que viene estamos hablando de vuelta. Un abrazo inmenso, hasta la próxima. Hasta la próxima.